Bien, chicos, vamos a desarrollar el día de hoy eh, el tema, el parnasianismo y el simbolismo. Recuerden que a nivel mundial estos movimientos se consideran los antecesores del modernismo. Nosotros tenemos una introducción. En poesía, la reacción contra el romanticismo empezó con la obra Esmaltes Camafeos de el gran autor Teófilo Gautier, que había sido cabecilla de la escuela romántica en su juventud. Entonces, los parnasianos llevaron en cambio más lejos entre ellos, que era a Charles Marie, René Le Conlelis, a Sully Prudhomme y a José María de Heredia. Estos poetas buscaban y lograban una belleza limitada, una belleza impersonal, una belleza cincelada. Aunque a veces esta belleza, esta literatura, esta poesía, se considera más una vuelta al clasicismo que una innovación tras el romanticismo. En el caso específico de este poeta que está en mención, que es Charles Baudelaire, es distinto. A pesar de que la técnica pulida de su verso no es tan trabajada como la de los parnasianos, su obra es muy personal al expresar su amargura, su agonía y desesperación. Es tal que su mejor obra, Las Flores del Mal, se prohibió su publicación, hasta que suprimió ciertas estrofas ofensivas, que más que atacar a alguien, ofendían o denigraban la condición humana de una sociedad. Entonces, Baudelaire eh, ejerció influencia sobre los simbolistas, a veces llamados despectivamente como los poetas decadentes. ¿Por qué los poetas decadentes? Algunos que también han sido sus discípulos, ¿no? Porque sus obras o su obra ha tenido una marcada tendencia experimental. Cuando yo refiero al verso libre, pues yo me olvido de aquella tendencia literaria de crear un poema en verso de arte mayor, en verso de arte menor. Eso significa que ha quedado en la parte tradicional. Pero ¿es malo escribir en un verso libre? No. Vamos a ver que en los poetas simbolistas, bueno, primero tenemos que revisar el parnasianismo. Tenemos a Paul Verlaine, a Henry de Reiner, Stefan Mallarmé, el conde de Lautremont, Tristan Colliers, Charles Cros y Jules Laforgue. En la obra de El conde Lautremont, Los cantos de Maldoror, 1868, va a influir en los aspectos surrealistas. Recordemos que si yo hablo o hago mención de la poesía surrealista, ya estoy hablando propiamente de un movimiento literario de vanguardia. El escritor más influyente del simbolismo, a pesar de que el padre del simbolismo es Charles Baudelaire, en este caso es Arthur Rimbaud, que escribió sus poemas más representativos e ingeniosos antes de cumplir los 19 años. Y esto es un prodigio. Esto es algo meritorio, algo destacable, porque Arthur Rimbaud lo que hace o lo que va a hacer, su verdadero nombre es Jean-Nicolas Arthur Rimbaud, eh, se le va a conocer como el niño terrible. Y bueno, se dice que a los 19 años ya tenía una actividad literaria, pero es porque también experimenta una etapa vivencial. Arthur Rimbaud va a ser pareja de Paul Verlaine, una relación eh, de tendencia homosexual. Entonces, la poesía es simbolista, y no quisiera que se le destaque de ello, ¿no? No es que porque son simbolistas van a tener estas tendencias, por el contrario, la poesía simbolista tiene una calidad sugerente
y velada que le une al impresionismo que no solamente se desarrolla en la literatura, sino también en la pintura, en la composición, ¿no? Con Claude Monet y Claude Debussy. Ahora, en los aspectos parnasianos, que son los que nos tienen hoy por aquí, y es porque hemos venido revisando ya tanto en el módulo, tanto en el módulo como en, ¿dónde? En los videos tutoriales, eh, el movimiento romántico, el movimiento realista, y hoy por hoy toca ya revisar el parnasianismo y por ende el simbolismo. Los parnasianos eran un grupo de poetas del siglo XIX, liderados por el poeta Le Condulis, ¿no? Charles-Marie René Le Condulis. Y bueno, este autor es considerado como el primer líder parnasiano, ¿no? Eh, el movimiento poético invitaba a la experimentación con el verso y las formas métricas. Convivió con la tendencia hacia el realismo en el teatro y la novela. Y comenzó a perfilarse a finales del siglo XIX. Estos poetas tomaron el nombre de el Parnaso contemporáneo y en 1866 a 1876, ¿no? En respuesta al romanticismo, en respuesta al romanticismo, los poetas defendían el arte por el arte. La, la, famosa, la famosa frase de los románticos, ¿no? El arte, el arte por el arte. Esta poesía estaba basada de vez en cuando en temas exóticos y también tenía o estaba elaborada por minuciosidad. Cuando yo mencioné al inicio acerca de el surrealismo, el surrealismo, por ejemplo, se desarrolla en Francia y está influenciado por Sigmund Freud. Sigmund Freud, usted recordará que es el padre del psicoanálisis, y en este caso los manifiestos del surrealismo que desarrolla André Breton. Eh, ahora, a ver, sus principios habían sido formulados por Théophile Gautier. Théophile Gautier es el precursor de la visión parnasiana. En su prefacio de Madame Moïse de Maupin, en sus poemas, lo dije al inicio, Esmaltes y Camafeos, también influyeron en la obra de los principales poetas parnasianos como José María Heredia, en este caso, este último autor en Cuba. El movimiento influyó en toda Europa y dio paso al simbolismo, pero este simbolismo tenía una nueva generación, específicamente poetas con Mallarmé, poetas como Verlaine, que también fueron parnasianos en su época. Ahora, es necesario recordar sobre este autor, Théophile Gautier, a francés, Julie Pierre, Théophile Gautier. Eh, Charles Baudelaire lo llamó, o le hizo conocido como el poeta impecable, ¿no? Es el líder del pensamiento parnasiano, que quizás hasta ahorita te preguntarás, ¿y en qué consiste el parnasianismo? Bueno, su mejor obra es Poemas Bárbaros, Esmaltes y Camafeos. Pero también tiene otras, que es los vamos a ver aquí en esta biografía. Nace el 31 de agosto de 1811 en Tarbes, estudió en París. Los primeros poemas aparecieron en la década de 1830. Seguidores seguían fielmente los principios del romanticismo. En 1832 se aleja de estas doctrinas para abrazar el pensamiento, el arte por el arte, ¿ya? Que en este caso ya se había manifestado en las obras de Albertus, Esmaltes Camafeos, que es esta última es su obra maestra. Gautier, el pensamiento de Gautier opinaba que el artista no tenía ningún compromiso con la ética y por el contrario, su obligación máxima era alcanzar la perfección en la forma y en la expresión. La impersonalidad y las cualidades técnicas de su poesía son antecedente para el parnasianismo.
movimiento artístico que siguió al romanticismo dentro de la poesía francesa. Gautier, entonces, se convierte en uno de los principales parnasianos, los cuales pensaban que la poesía debía estar más atenta al efecto artístico que a la vida. Gautier influyó particularmente en el trabajo de uno de los miembros más importantes de este grupo. Ahora, se me viene a la mente y aparece este término que quizás a usted jamás escuchó, ni lo ha leído, el decadentismo. La decadencia significa el declive. Y si bien en el realismo usted va a ver el positivismo y el naturalismo como las ideologías o expresiones artísticas que van a fundamentar el decadentismo de carácter irracional o aspiración aristocrática, el decadentismo ha permitido que muchas tendencias filosóficas, literarias, existencialistas, permitan un proceso de democratización de la época. ¿Por qué? Porque el realismo imperante, el prepotente, y el decadentismo es un término que se emplea por la crítica académica, pero que, aunque no lo creas, se inicia en el romanticismo y lo inicia Baudelaire. Eso significa que Baudelaire, a pesar de ser el padre del simbolismo, también tiene o ha tenido influencia en el romanticismo. Más adelante vamos a ver que Baudelaire se hace conocido por justamente traducir la obra de Edgar Allan Poe. Y Edgar Allan Poe eh, está influenciado mucho por el romanticismo, ¿no? Entonces, el decadentismo va a explorar las regiones más extremas de la sensibilidad, del inconsciente, por eso por ahí apareció hace un momento Sigmund Freud, arremete contra la moral, contra las costumbres burguesas, y eso significa que para ellos va a ser justificable salir o evadir o escapar, ¿ya? A pesar de la redundancia, ¿de qué? De una realidad citadina, de una realidad pueblerina que lleva al hombre a una acción o a una actitud de desdicha, de desgano. Entonces, hay autores que están aquí influenciando, que es Paul Verlaine, Arthur Rimbaud, eh, Rainer, Rainer, María Rilke y Gabriel de Anuncio. De Gabriel de Anuncio, yo creo que tú te acuerdas que Gabriela Mistral, sí, Gabriela Mistral se ha influenciado tanto de este poeta que lo admiró y se puso su seudónimo. Nosotros conocemos como Gabriela Mistral, pero ese no es su nombre. Su nombre original es Lucila Godoy, perdón, Lucila Godos de Alcayaga. Entonces, eh, tenemos que ser consecuentes con este pensamiento literario. Ahora, usted dirá, profesor, hemos empezado con los parnasianos, el decadentismo y el simbolismo. Claro. Pero, ¿por qué decimos el arte por el arte? Ya, no me interesa cómo lo expreso, me interesa la literatura. ¿Ya? O no me interesa, perdón, lo que yo quiero dar a entender, no importa si lo entiende uno, si lo entienden dos, si no lo entiende ninguno, pero simplemente yo lo manifiesto. Pero en el caso de los simbolistas, este movimiento literario que se origina en Francia a fines del 19, anima a los escritores a expresar sus ideas, sus sentimientos, sus valores mediante símbolos o de manera explícita, que en este caso es a través de, eh, de afirmaciones directas, ¿no? Los escritores simbolistas van a rechazar las tendencias anteriores de Víctor Hugo, de Flaubert, de Solá. Entonces, ellos proclaman la imaginación, pero desde otro modo. Ellos ven la realidad, pero desde otro modo. ¿Cuál es esta realidad? Para muchos de los que estamos aquí, el simbolismo eh, se aleja de las normas rígidas establecidas por la versificación o por las imágenes poéticas. Incluso se alejan del pensamiento parnasiano. Pero de lo que no se va a alejar o de lo que no se va a poder alejar es que el simbolismo
tiene una cuna, una fuente rica en poesía. No solamente con Baudelaire y Las Flores del Mal o El Espíritu de París, ¿no? Te dije que fueron tachadas de decadentes por sus contemporáneos porque tiene influencia de varios movimientos, ¿no? Baudelaire tiene influencia del romanticismo, del parnasianismo, del simbolismo. Entonces, el resto de autores, y hablo por Stéphane Mallarmé, Paul Verlaine, Arthur Rimbaud, son los autores que sí van a tener una propia simbología que expresar. Stéphane Mallarmé lo desarrolla a través de su obra La siesta del Sauno, en 1867. Y en prosa, su obra Divagaciones del 97. Y en el caso de, bueno, Mallarmé lo que hace es sembrar o dejar estas aportaciones estéticas, simbolistas, importantes o trascendentes, y que no van a ser menos que las de Verlaine a través de su obra Romances sin Palabras en el año 1874. Pero quien lleva al esplendor o a la plenitud es Rimbaud, con su obra en la que refleja una experiencia propia de su vida, que es el barco ebrio y una temporada en el infierno. De Charles Baudelaire, nosotros tendríamos que recordar que este autor, aparte de poeta, fue un crítico francés. Si bien es conocido como el iniciador y padre del simbolismo en la poesía, también representa una visión decadentista de los parnasianos. Baudelaire tuvo una infancia triste, marcada porque su padre murió, su madre tuvo otra pareja y pues lo odiaba, ¿no? Charles Baudelaire odiaba a su padrastro y cuando a él lo envían a la India para que vaya a cumplir unos propósitos, pues, y con la intención de que abandone su carrera literaria, pues él lo mandan a la India, pero él lo abandona, él no va hacia la India, se queda en París, ¿no? El problema más grande en París de un joven solo es que cómo va a subsistir, ¿no? Entonces empieza a trabajar escribiendo críticas en la prensa nacional, trabaja creando, escribiendo cuadernillos de crítica de arte. Lo que hace es analizar las pinturas y los dibujos de los artistas contemporáneos. Ahí está Honoré Daumier, Edouard Manet y Eugénie Delacroix. Hay que entender, jóvenes, que Baudelaire toca fondo cuando empiezan a salir en 1848 las traducciones que él hace del escritor estadounidense Edgar Allan Poe. Y bueno, animado por los resultados, pues tiene una amistad, tiene una afinidad, y él ha continuado hasta 1857. Su obra Las Flores del Mal pues fue suspendida, lo dijimos hace un momento, porque atenta contra la moral pública. Casi 100 años después recién se permitió la lectura, la difusión, pero con la corrección de algunas expresiones, ¿no? Baudelaire pues ha muerto en la soledad, murió con parálisis, con una larga agonía, y su obra, pues su obra ha dejado este deseo inconmensurable de poder expresar algo, pero no de forma directa, sino de forma eh, sensorial, de una forma sutil, que es en este caso la riqueza de la palabra. Es considerado el máximo poeta de la literatura francesa, poseía un sentido clásico de la forma, una extraordinaria habilidad para encontrar la palabra perfecta y un gran talento musical. Escribió algunos de los poemas más bellos e incisivos de la literatura, pues su originalidad causaba asombro, causaba malestar. En síntesis, podemos decir que era un hombre que había podido experimentar la eternidad en base a su poesía. Y bueno, su conflicto que siempre tuvo entre lo ideal, lo sensual y sobre todo en poder describir una experiencia humana desde la más sublime hasta la más insignificante. Bien, hasta ahí creo que nosotros podemos trabajar.